coponente, de parte de la profesora Mari Carmen Carrillo Gómez de la UAM Iztapalapa, que presenta la ponencia que se titula Del mundo cerrado al universo infinito, debate en torno a la decolonialidad y a la NEM. Le damos la palabra. Bueno, muchas gracias y perdón por haber llegado un poquito tarde. Bueno, hay que darle un clic primero y luego el otro. Ok, gracias. Bueno, pues, ¿otro? Ajá. Ahora sí, vamos, si gusta la que sigue, por favor. Ok. Sí, por favor. Ahí está. Ok. Bueno. Hay una canción infantil francesa que le enseña a los pequeños algunas palabras y su origen. Por ejemplo, la palabra basket, es decir, con canasta, ¿no? Proviene del inglés. Anorak proviene del esquimal. Espagueti viene de Italia. Yogurt viene de Bulgaria. Kiosco viene de Turquía. Kopek viene de Rusia. Yate viene de Holanda. Judo viene de Japón. Canción en francés, chanson, proviene de Francia. Y políglota es una palabra que viene de la antigua Grecia. Esta canción y la comprensión de su sentido, ¿sería posible en el horizonte de la nueva escuela mexicana? Me parece que no. No, porque la NEM tiene unas miras muy cortas y el conocimiento muy estrecho. Pero desmenuzamos el significado de la canción. Más allá de su labor didáctica para aprender nuevas palabras, la canción nos muestra el sincretismo que todas las naciones experimentan y que conforma nuevas expresiones culturales y con ello nuevas prácticas en la vida cotidiana. Todas esas cosas de las que nos habla la canción son objetos y conceptos que provienen de otras regiones y que se han integrado al mundo de la vida de todo el globo terráqueo. Este intercambio de palabras, objetos, tradiciones y conceptos han hecho posible el desarrollo civilizatorio de nuestra humanidad, aunque también es cierto que la forma en la cual se han dado el sincretismo cultural puede tener su origen en la guerra, la invasión, la colonización, el comercio, los viajes o la globalización. En el caso particular de México, podemos decir que nuestro idioma oficial, que es el castellano, nuestra religión mayoritaria, que es el catolicismo, y nuestra ropa a la usanza occidental, bien pueden asociarse al proceso de conquista y colonización que experimentamos desde 1492. Pero cabe preguntarse, ¿es el único caso en la historia mundial en que por una guerra de conquista el intercambio cultural se da? La historia nos demuestra que hay muchos casos similares. Más aún, cabe preguntarse, ¿es lícito que estas expresiones culturales sean eliminadas por provenir de un hecho violento y de dominación de una cultura sobre otras? Me parece que no. Aunque esto no implica que se excluya una postura crítica y de denuncia de las injusticias y de los hechos que hace más de 500 años cambiaron la historia del mundo y en particular de nuestro país. Lo que no podemos perder de vista es que aún la dominación, la guerra y la asimilación son aspectos que también nos van conformando y en ese sentido van transformando nuestra vida, nuestra cultura y nuestra realidad. Inmersos en esta problemática, pues el gobierno federal y las autoridades educativas desde el sexenio anterior diseñaron un nuevo enfoque pedagógico que pretende promover que los estudiantes aprendan desde su realidad y con un profundo sentido de pertenencia que a su vez se desdobla como crítica al neoliberalismo. Si me hace favor, por favor, la que sí. Todos los documentos que ha publicado la SEP desde que se inició la narrativa de la nueva escuela mexicana apuntan a transformar la educación que hasta hoy se había impartido en nuestro país. Se dice que ahora la educación deja de ser clasista, racista, sexista, moderna, colonial y neoliberal. También se dice que ahora la educación parte de la comunidad y de sus necesidades, y desde esta perspectiva es una educación situada en la realidad. Bajo el argumento, este argumento se eliminó de la malla curricular la enseñanza de las matemáticas, las ciencias, la historia, la geografía, las artes y la filosofía, por ser considerados conocimientos parciales, reduccionistas, colonialistas e inútiles, pero sobre todo fueron eliminados por ser considerados conocimientos provenientes de Europa, es decir, del centro neurálgico del ejercicio del poder dentro de la modernidad. Si bien es cierto, en los documentos que nos hablan de la nueva escuela mexicana no existe una referencia explícita a las epistemologías del sur
y a las teorías decoloniales, neocoloniales o postcoloniales, sí se puede advertir su influencia. Ahora bien, resulta pertinente que analicemos a detalle si estas teorías críticas a la modernidad y al neoliberalismo resultan útiles y suficientes a detalle para implementar un nuevo modelo educativo y, en consecuencia, aplicar un rediseño curricular en la educación básica y en la media superior de nuestro país. Si revisamos los documentos elaborados por la SEP, los planes de estudio y los nuevos libros de texto, identificamos que la palabra comunidad es el eje de la nueva concepción pedagógica, de tal manera que el aula y la escuela son ahora vistas como la expresión pura de una comunidad, mismas que además deben articularse a la colonia, el barrio, el pueblo en el que se ubica la escuela. Bajo esta perspectiva, todo conocimiento, todo proyecto, toda clase, toda celebración debe estar enmarcada en la realidad cotidiana de los estudiantes. El problema que encontramos en esta óptica es que en nombre de la comunidad se elimina el conocimiento disciplinar y el conocimiento que proviene de otras regiones por ubicarse fuera de la comunidad local. Yo me imagino que es la que sigue porque si me pongo los lentes no veo, perdón, es que de cerca de lejos. Exacto, gracias. Ante este panorama, la intención de nuestro trabajo es demostrar que esta iniciativa, en lugar de formar mentes críticas y creativas, está condenando a las nuevas generaciones a vivir en un mundo cerrado sin conocer el universo. Ahora sí es la que sigue. Sin conocer el universo infinito que implicaría el acceso al conocimiento científico, crítico, humanístico, filosófico, artístico y hasta deportivo del resto del mundo. A mediados de la década de los 50 del siglo pasado, el filósofo ruso Alexander Koyré dictó una conferencia que después se convirtió en el célebre libro Del mundo cerrado al universo infinito, donde el autor daba cuenta de una profunda revolución que en el pensamiento implicó el Renacimiento italiano, rompiendo con los esquemas medievales que se mantenían en la comprensión del mundo cerrado. Ampliando esta idea de Koyré, me pareció pertinente utilizar esta metáfora para dar cuenta de la situación educativa que en México estamos viviendo. Ahora sí, la que sigue, eso sí es seguro. Las epistemologías del sur, las teorías decoloniales, postcoloniales y neocoloniales. Como sabemos, el sistema mundo propuesto por Immanuel Wallerstein es un planteamiento que nos ubica en un sistema espaciotemporal que implica un centro medular y una periferia, que por primera vez en la historia se materializó después de 1492, cuando Europa, primeramente gestionado por España y Portugal, y después por Francia e Inglaterra, se asumieron como el centro político, económico y cultural, dejando como periferia a sus colonias del resto del mundo. La gestión de la modernidad de las potencias europeas también tuvo una implicación epistemológica, pues el gran desarrollo de la ciencia, la técnica y la filosofía en las potencias hegemónicas solía pensarse como una manifestación de una cierta superioridad europea en el ámbito intelectual y hasta racional. Sin embargo, a decir de Enrique Dussel, la gestión de la centralidad del sistema mundo permitió a Europa transformarse en algo así como la conciencia reflexiva, la filosofía moderna de la historia mundial y muchos valores, invenciones, descubrimientos, tecnologías, instituciones políticas, etcétera, que se atribuye a sí misma como producción exclusiva. Son en realidad efecto del desplazamiento del antiguo centro del Estadio 3 del sistema interregional hacia Europa. Lo anterior desmistifica esta idea fuertemente arraigada de una superioridad racional de los europeos con respecto al resto del mundo y ubica su desarrollo científico y filosófico como consecuencia de diversos factores externos. Con esto podemos decir que Europa no es más racional ni tampoco intelectualmente superior al resto del mundo, pues sus innegables avances tecnológicos, científicos o filosóficos son producto de esta gestión de la modernidad. Cuando se materializaba la caída del muro de Berlín, el fracaso del socialismo real, el fin de las utopías y el surgimiento del neoliberalismo, en Estados Unidos e Inglaterra, académicos e investigadores de origen hindú comenzaron a desarrollar los estudios postcoloniales, que eran un nuevo discurso que hablaba de la dominación cognoscitiva desde el centro que se había impuesto a la periferia. Bajo esta óptica, ahora sí creo que va la que sigue, exacto.
Las categorías centro-periferia permitieron desarrollar las teorías postcoloniales y transmodernas, dando un siguiente paso en la ubicación de su narrativa desde la periferia, ahora establecida como un descentramiento, es decir, como una experiencia heterotópica, como una vivencia y un discurso proveniente de un lugar atípico. Así que desde la transmodernidad y los estudios postcoloniales se recupera ese no lugar y ese no ser que la modernidad europea había negado de las periferias. Ahora, en un acto de reivindicación, autonomía y resistencia, los nuevos discursos se hacen presentes. Esta óptica marginal también se expresa en el terreno de la educación, el conocimiento, la cultura y la ciencia, de tal suerte que las epistemologías del sur pretenden recuperar y reivindicar los saberes del conocimiento proveniente de las periferias. Ahora sí, la que sigue, por favor. Boaventura de Sousa es el más destacado autor de este movimiento. Se ubica en la postura neocolonial, que podríamos resumir como el planteamiento que resalta el control que los países hegemónicos imponen a los periféricos a través de la globalización, el dominio cultural, la supremacía económica y política, entre otros aspectos. Boaventura de Sousa asegura que las epistemologías del sur buscan transformar todas aquellas epistemologías que a su juicio son producto de las políticas dominantes que se han asumido como el único conocimiento válido. Y nos dice, las epistemologías del sur evocan necesariamente otras ontologías, revelando diferentes maneras de ser, las de los pueblos oprimidos y silenciados, pueblos que han sido radicalmente excluidos de las maneras dominantes del ser y del conocer. Recuperable y necesario es hacer visibles estos otros modos de ser y de conocer. Sin embargo, lo que no podemos ni debemos hacer es que en nombre de otras epistemologías, las epistemologías del sur, cancelen, eliminen o incluso satanicen a la ciencia moderna o a la filosofía occidental, lo que nos lleva a una segunda reflexión. De Sousa nos dice que es necesario cuestionar la validez del conocimiento hegemónico, lo que implica necesariamente establecer cuáles serían las reglas, el método y el procedimiento a seguir para evaluar la validez de los diversos conocimientos y saberes. Este es el primer problema al que se enfrentan las epistemologías del sur, pues al usar el término epistemología pareciera que asumen la reivindicación del conocimiento científico sustentado en un método riguroso, pero no es así. Y pareciera que al agregarle la ubicación desde el sur, la epistemología se diversifica, o al menos se expresa como otro modo de ser epistemología. Modo que pareciera ignorar que los debates que a lo largo de los años se han dado dentro de la epistemología, ya que apuntaban a enfatizar que el conocimiento científico no está ni puede estar divorciado del conocimiento cotidiano. Pero pretender que el conocimiento cotidiano se prueba en la práctica sin necesidad de ninguna teoría, tal como pareciera afirmar las epistemologías del sur, es por lo menos peligroso e irresponsable, pues se corre el peligro de eliminar la rigurosidad que se exige para la construcción del conocimiento con pretensión de verdad. Con el pragmatismo y el giro lingüístico, el conocimiento siempre, sabemos ahora, surge desde la comunidad que en un ejercicio racional intersubjetivo acepta el planteamiento como verdadero. Este planteamiento implica necesariamente una comunidad que debe cumplir ciertas condiciones para que el acuerdo que de que ahí emane sea válido. Esto tiene que ver con la igualdad, la argumentación racional, la honestidad, la veracidad, el respeto, entre otros. Bajo esta óptica nos preguntamos, ¿en las epistemologías del sur este ejercicio es posible? ¿Es posible que diversos saberes, conocimientos, teorías sean discutidas en una comunidad de investigación o de indagación? Otra pregunta, ¿en la NEM es posible que en el aula se convierta verdaderamente en una comunidad de investigación donde distintas perspectivas, distintas teorías o modelos se sometan a un análisis profundo? Desde mi opinión, esto no es posible si se borra, si se erradica la diferencia, si se elimina el pensamiento proveniente de otro lugar de enunciación.
porque descalificar teorías, modelos científicos por el simple hecho del lugar de enunciación me parece falto de rigurosidad y plagado también de prejuicios. En ese sentido, si una teoría o modelo cumple o no con su misión de explicar un fenómeno, debe ser sometida a un riguroso escrutinio que identifique sus aciertos y sus errores, pero desecharla por ser originaria de algún lugar determinado de Europa, Asia, África, Oceanía o América, y en ese sentido negar su utilidad por ser ajena a las condiciones, tradiciones o visiones de otro lugar, es un despropósito. Pongamos para un ejemplo. Hace unos días fue viral el video de 2 menores de edad que se casaron. Esta boda no es algo extraordinario. Ahora sí, la que sigue, por favor. 5, sí. Esta boda no es algo extraordinario, por el contrario, forma parte de los usos y costumbres de las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero. Pero es algo que a todas luces violenta la normatividad vigente y los derechos de las infancias. En este caso podemos preguntarnos, ¿aquí dónde se encuentra la línea abismal? Esa que nos pretende dar cuenta del dominio del conocimiento, de la imposición de un saber sobre otro. Aceptar un matrimonio entre menores es válido porque es aceptable en una comunidad que históricamente ha sido dominada por las ideas occidentales y modernas. En ese sentido, también podemos preguntarnos cómo la idea de los derechos humanos y los derechos de las infancias surge de una normatividad que pudiéramos asociar al derecho occidental. Entonces, ¿debemos aceptar este tipo de abusos porque se dan en esta comunidad? Bueno, para la reflexión. Tercer apartado, el conocimiento endogámico, por favor. Gracias. Si revisamos los principios y las orientaciones de la NEM, encontramos que un eje rector es el fomento de la identidad con México a través del amor a la patria, el conocimiento de su historia y los valores enmarcados en nuestra Constitución. Aunque es cierto que este racionalismo ha estado presente en todos los modelos educativos implementados por la SEP desde el México postrevolucionario, en este momento adquiere una relevancia especial en tanto que el conocimiento disciplinar aporta a las materias escolares ha sido eliminado, preponderando los saberes emanados de la comunidad. Aquí vemos dos problemas. En primer lugar, no hay certeza de que la NEM y sus planes y programas de estudio garanticen que los estudiantes alcancen ese nivel de conocimiento y capacidad que se requiere para transformar la sociedad. El segundo problema es considerar que los conocimientos, las habilidades y las actitudes solo sirven para transformar el mundo y nada más. Si bien es cierto, en la famosa y célebre tesis 11 sobre Feuerbach, Marx nos decía que ahora la filosofía debía transformar el mundo y ya no solo interpretarlo. Cierto también es que para transformar el mundo hay que conocerlo profundamente. Y ese es el paso que se salta la NEM. Por otra parte, el mundo también se vive, se goza, se recrea, se platica, se piensa, se comparte y se sueña, no solo se transforma. Otro problema que observo es que en la NEM no está claro qué se entiende por comunidad. La comunidad es un espacio geográfico, nos remite a un nivel ontológico, es la escuela y sus alrededores, es la colonia, el barrio o el pueblo, porque si la comunidad la reducimos a la ubicación geográfica de nuestro domicilio o a la ubicación de nuestra escuela, tenemos una concepción equivocada y reducida de lo que significa la comunidad. Por otra parte, la SEP, creo que es la que sigue, ya no sé. Por otra parte, la SEP en los documentos diversos afirma que la nueva escuela mexicana fomenta la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, pero no se dice si esta actitud se promueve solo para la comunidad, el barrio, la entidad federativa o el país. Pero en cualquiera de estos casos, si solo se reduce a lo nacional, se corre el riesgo de generar odio y menosprecio al exterior, a los extranjeros, a los otros, a los que son diferentes, a todo lo que es ajeno a la identidad que se construye desde una comunidad misma. Si bien es cierto, unas líneas más adelante se asegura que la NEM
El conocimiento profundo de la diversidad y las múltiples culturas existentes no se observa como podría ser esto posible si en la malla curricular la historia universal ha desaparecido y todo se reduce a la conciencia histórica. Tampoco hay geografía ni filosofía. Como disciplina, también han desaparecido. Entonces, ante este panorama, ¿cómo podrían los estudiantes conocer qué pasó o dónde queda China, Egipto, Grecia, España, Arabia, Mesopotamia o el imperio inca del Perú? ¿Cómo tener conciencia histórica si solo se aprende lo que pasó en la comunidad local y si no se tiene un panorama que dé cuenta del acontecer global? Claramente podemos observar la implicación. Ok, sí, ya acabé. Claramente podemos observar la implicación de lo que yo llamo el pensamiento endogámico cuando encontramos contextualizar las actividades en el entorno de las y los estudiantes, la familia, la comunidad inmediata, la región y vincularlos en el mismo establecimiento escolar y con otros de la misma comunidad, de la región y del país. Esa es una cita de la SEP. En la progresión 5, esto es algo evidente en el programa de Humanidades 1. Ya para finalizar, la que sigue, creo que les puse las categorías y las subcategorías, particularmente las que se refieren al vivir, ¿cómo se llama? Bueno, el vivir con los otros o no sé qué, que en realidad si nosotros la revisamos, pues no tiene ninguna implicación, ni puede ayudarnos a esta reflexión que se requiere y se exige en el México contemporáneo, ¿no? Finalmente ya las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, yo considero que hay una idealización, no solamente en la nueva escuela mexicana, sino también en las epistemologías del sur. Hay una idealización romántica de la idea de comunidad. Pareciera que esa comunidad es perfecta y que de ahí emanarían estos otros saberes cuando en las mismas comunidades también se expresa una forma de dominación, de exclusión, etcétera, ¿no? En ese sentido, se presenta una dificultad para ubicar estas líneas abisales y su insuficiencia para entender la exclusión, la dominación, etcétera, ¿no? Porque entonces pareciera que es un enjambre ahí de líneas, ¿no? También hay una dificultad de ubicar la realidad y el contexto, porque no sabemos si solamente se refieren a límites geográficos. Y bueno, ya palabras finales, recordemos nada más el caso de esta chica que en Iztapalapa fue aventada, en la secundaria fue aventada por sus preferencias musicales, ¿no? Preferencias que para otros podrían ser dominantes porque venían de Corea, pero es en Iztapalapa. Entonces, pues queda para la reflexión. Muchísimas gracias. Si usted. Bueno, ante esta pregunta de cómo articular estas dos posturas, bueno, a mí me parece que el punto de partida sería una comunidad real, ¿no? Como por ejemplo la que estamos aquí manteniendo en este momento, donde las diversas posturas se encuentran y discuten sobre sus conocimientos. Aquí el compañero Alberto, por ejemplo, ponía el tema de la partera, ¿no? Si nosotros negamos a la partera, estamos cometiendo una injusticia, y no solamente eso, sino que estamos negando el conocimiento que ella puede tener, pero que en nombre de defender a la partera neguemos la importancia del ultrasonido, por ejemplo, entonces también es una injusticia y también estamos negando eso. Entonces, ¿de qué se trata? La partera puede aportar elementos importantes, como lo puede aportar el ultrasonido y la necesidad de una cesárea, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el asunto es que se creen las condiciones de posibilidad para que una comunidad verdaderamente discuta y lleguen a acuerdos de lo más relevante que ambos mundos o 20 mundos o los mundos que se encuentren ahí pudieran aportar al conocimiento, ¿no? Entonces, y esa es una labor pues difícil porque a veces uno piensa que la verdad la tiene uno nada más y que los demás están tontos. Entonces, ahí estaría pues también asumir otra actitud ante la diferencia y ante la otra edad, ¿no? Con respecto a lo que comenta la compañera, muy interesante sobre en el 2021 se genera esta propuesta por por un nuevo contrato social sobre la educación, en donde dice que pareciera que asumen esta postura, ¿no? De colonial, transmoderna, etcétera,
Creo que es importante, ¿no? Que se señalen las exclusiones, las injusticias y la dominación que los pueblos han sufrido a lo largo del tiempo, pero me parece que no es necesariamente una postura auténtica, ¿no? Me parece que también se están subiendo un poco a esta moda así woke, ¿no? Y que finalmente, pues como moda, es un disfraz, ¿no? Un disfraz en el que, bueno, pues nos presentamos como que somos críticos, pero en realidad nuestra crítica es bastante superficial, ¿no? Y bueno, pues también no debemos olvidar, por ahí se ha señalado en múltiples ocasiones, que pues también estas ideas de la decolonialidad, la neocolonialidad, etcétera, pues también han surgido desde el centro, ¿no? Y no necesariamente desde la periferia. Nada más creo que también era. Gracias.